Amigos, amigas, ¿cómo están? Hoy iniciamos el 9º programa de Discusiones Abiertas. Mi nombre es Gabriel Asprella, junto a Juan Maneiro, aquí al lado mío, y Álvaro Collazo es nuestro editor, nuestro compañero que se encarga de las cuestiones de edición. Bueno, en este 9º programa vamos a iniciar el mismo con noticias de carácter local e internacional, como acostumbramos habitualmente. En primer lugar, tenemos sobre la mesa que un grupo de familias venezolanas, como todos ustedes saben, ha existido una migración muy fuerte en el país en los últimos años, fundamentalmente de peruanos, de venezolanos, de dominicanos, de cubanos que han venido hasta aquí, muchos de ellos con una formación profesional, universitaria y académica muy sólida. Entonces, en ese sentido, un grupo de familias venezolanas se organizaron, se unieron y en coordinación con el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial del Medio Ambiente, lograron conseguir un terreno y formaron una cooperativa de vivienda. Sin lugar a dudas, nosotros consideramos que eso es muy bueno, que Uruguay debe seguir con la lógica de un país de puertas abiertas, de darle la posibilidad a las personas que son de otras latitudes de integrarse a la sociedad uruguaya, de trabajar y de tener una vivienda digna. Entonces saludamos a esas familias venezolanas y nos ponemos muy contentos que las mismas van a tener algo garantizado que es fundamental y que es un derecho humano inalienable para todo ser humano, que es el derecho a la vivienda. Por eso nos ponemos muy contentos, no solamente con las familias venezolanas, sino también con el gobierno uruguayo, que a través del Ministerio de Vivienda le dio esa posibilidad a las familias venezolanas de organizarse en una cooperativa y tener su techo. Sí, es importante darse cuenta que esto es fruto de la organización de los y las venezolanas y no es algo tan espontáneo. Pero también nos lleva a cuestionarnos y a darnos perspectiva de las cosas que tenemos que empezar a trabajar dentro de la capital y el vínculo y desarrollo con el departamento de Canelones principalmente en temas de vialidad, de transporte, de llegada de los distintos entes públicos, etcétera, servicios a todas las zonas del departamento, porque el crecimiento demográfico es muy grande y estos emprendimientos cooperativos cada día son mayores y son en terrenos que están evidentemente, por ser de los tamaños que se necesitan, más hacia la periferia de Montevideo. Entonces hay que repensar un montón de políticas departamentales que también acompañen esta capacidad de adquirir mayores derechos, por lo menos alimentarios. Pero sí es importante ver cómo nuestro país sigue teniendo esa fortaleza de ser un país abierto, en donde todos y todas pueden construirse sus identidades particulares, pero compartir en la construcción de una cultura nueva, mezclada con la nuestra, y no perder sus raíces y poder tener una vida digna. Muy bien, Juan. Vayamos a otro punto noticioso de carácter nacional. En este sentido se relaciona con ya la danza de nombres de candidatos a presidentes de cara a lo que va a ser la instancia del proceso electoral que se iniciará el año que viene, en octubre del 2019, para elegir un nuevo presidente de la República. Concretamente vamos a hablar ahora de la interna del Frente Amplio. En nuestro programa pasado, el dirigente Raúl Campanella, del Partido Obrero Revolucionario, lista 871, integrante del Frente Amplio, planteó que el POR ya había definido aceptar y apoyar la candidatura a presidente de la República por el Frente Amplio de Daniel Martínez. En ese sentido, mañana probablemente de forma oficial un grupo del Frente Amplio, en este caso la vertiente artiguista, va a apoyar a Daniel Martínez. Sin
lugar a dudas, más allá de que hay otros nombres en la vuelta, como eventuales candidatos a presidentes del Frente Amplio, como Daniel Astori, como José Mujica, como Carolina Cose, como Orsi, como la propia Constanza Moreira, evidentemente el que va generando puntos de consenso y un peso importante para consolidarse como candidato a presidente, aparentemente es Daniel Martínez, porque es el que por ahora ha logrado apoyos concretos de determinados sectores del Frente Amplio. Todavía falta mucho, no hay que apresurarse, aún no se sabe cuáles son los precandidatos a presidentes por el Frente Amplio de cara a las internas de junio del año que viene, pero por ahora consideramos que Daniel Martínez va a la vanguardia de intenciones de apoyo y de intenciones de voto por parte de los sectores del Frente Amplio y por parte de los militantes y votantes del Frente Amplio. Sí, en ese sentido, quedando unos meses solamente para, tener el Congreso programático donde se va a elegir y se va a autorizar a aquellos que quieran ser candidatos a la presidencia de la República a ser elegibles por la ciudadanía, ya hay sectores que están posicionando en cómo venía la tendencia o lo que se entendía que podía ser acompañar a Daniel Martínez. El otro día escuchando una nota de Mónica Xavier, también ella dio un paso de costado, siendo que el Partido Socialista, en términos generales, tenía entendido que no iba a presentar dos candidatos, evidentemente, y que si la población en general entendía que, o la mayoría de los sectores entendían que Daniel tenía que ser el candidato, ella estaba dispuesta a no ser parte de esa fórmula, para mantener claramente los consensos dentro del Frente Amplio, que también es importante y es sano leer así cómo tendría que ser la fórmula a la presidencia por parte del Frente Amplio. Veremos qué pasa, tenemos todavía unos cuantos meses para ver quiénes plantean ser precandidatos y quiénes no. Orsi ya dijo que no quería, que quería seguir en la intendencia de Canelones, pero vamos a ver porque también es el hoy, pero no es mañana, así que tenemos que esperar a ver cómo va avanzando esto. Tenemos la discusión programática, que también es importante, y tenemos que hincarle el diente a eso. Así que, por ahora, solo hay dos sectores que dentro del Frente Amplio no son de las mayores fuerzas que existen, pero que apoyan a Daniel Martínez y por lo tanto se va como encaminando hacia un posible y firme precandidato a la presidencia de la República. Muy bien. Bueno, Juan, vayamos a otro punto. Recientemente, a través de determinadas declaraciones, el expresidente de la República, Julio María Sanguinetti, integrante del derechista Partido Colorado, planteó que miraba con simpatía el proyecto de reforma constitucional presentado por el nacionalista Jorge Larrañaga. Esto creo que es coherente, marca las características de la derecha, que considera que la inseguridad de la sociedad hay que enfrentarla con represión y no con medidas de inclusión social. Una reforma constitucional, o mejor dicho, un intento de reforma constitucional muy peligroso, porque implicaría, entre otras cosas, la posibilidad de la justicia de aplicar y permitir los allanamientos nocturnos. Esto, sin lugar a dudas, atentaría contra la privacidad e individualidad de los ciudadanos de este país y nos harían acordar a viejos tiempos de la dictadura, donde pululaban sin ningún tipo de explicación los allanamientos nocturnos. Por otro lado, se pretenden aumentar las penas carcelarias, incluso no necesariamente aparece en el texto de este proyecto de reforma constitucional de Jorge Larrañaga, pero también algunos agoreros más extremistas hacia la derecha hablan de la necesidad de consolidar y plasmar en los hechos la pena de muerte, también la militarización de la sociedad, es decir, que el ejército colabore con la policía para las políticas de
represión a la delincuencia, y en realidad esto puede generar no una represión contra la delincuencia, sino una represión contra activistas sociales, sindicales y políticos de izquierda. Por eso es muy peligroso esto, y es muy evidente y lógico que la derecha, los sectores más conservadores de la sociedad, prediquen por la represión por parte del Estado. Sí, a mí me parecen dos cosas a tener en cuenta en este tema, que es primero, el tema en general se calma rápidamente, a pesar de que hay un intento por parte de los medios de comunicación de poner siempre sobre el tapete que la inseguridad cada día es peor, y eso es una cuestión también a tener en cuenta, pero el tema siempre va apagándose, y siempre hay uno que salta y lo pone de nuevo sobre la mesa. Siempre hay uno que habla sobre este nuevo proyecto que quiere presentarse. Por lo tanto apoyo no hay en realidad. Por aparte de los últimos datos que existen en torno a encuestas, es que la población en general no cree que ninguno de los, digamos, tres partidos más grandes, o por lo menos el Frente Amplio, el Partido Nacional y ya por detrás del Partido Colorado muy lejos, que estarían dispuestos a luchar por la presidencia de la República, puedan resolver las cuestiones de seguridad con ninguno de sus proyectos. Entonces, es como que no sé por qué la recurrencia a poner esto en la mesa. Y por otro lado, me preocupa que ellos que defienden la propiedad privada quieran meterse en la propiedad privada de la gente en la noche con la fuerza policial. O sea, defienden la propiedad privada de quiénes. De los ricos, porque de los pobres nunca. O sea, porque el problema no es la propiedad privada o de quién es la propiedad o determinadas cuestiones que existen. El problema son los pobres para ellos. O sea, los pobres hay que matarlos, punto. A los pobres hay que encarcelarlos, a los pobres hay que darle de comer. A los pobres siempre son... El problema son los pobres básicamente para ellos. Parece que hay que taparlos. Y yo no entiendo por qué en vez de taparlos no se trabaja para que la gente deje de ser pobre, tenga una vida digna, tenga vivienda, tenga salud, tenga educación, porque eso nunca se plantea. O sea, mientras los de mi clase tengan todos esos derechos que no son vulnerados y que son básicos, los demás no me importan. Entonces voy a buscar la forma de sacármelos de encima en vez de darle las posibilidades de tener esos derechos. Me parece que evidentemente es totalmente hipócrita este planteo y que hay que repensarse en realidad si vamos a decir la verdad o vamos a jugar a mentirnos. Muy bien, Juan. Ya que estamos hablando de temas de carácter vinculados a la seguridad o inseguridad, en Florida, la Intendencia Municipal de Florida, los floridenses decidieron formar y organizar marchas de brigadas municipales que realizarán acciones de seguridad coordinadamente con el Ministerio del Interior. Bueno, yo creo que si la ciudadanía, si los sectores civiles de la sociedad, coordinadamente a través de brigadas, en este caso brigadas municipales del departamento de Florida, pretenden enfrentar a la inseguridad, enfrentar a las diferentes formas de inseguridad, al narcotráfico, a las bocas de pasta base, etcétera, 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 me parece positivo que colaboren con el Ministerio del Interior, que las fuerzas de la sociedad civil tomen posicionamiento sobre estos temas. Eso me parece positivo, pero siempre bajo la premisa que el Ministerio del Interior tiene que velar por la seguridad de estas brigadas municipales que bregan por la seguridad, porque uno puede pensar que pueden existir ajustes de cuentas por parte de los sectores mafiosos y narcotraficantes de este país contra las brigadas municipales, que son sectores civiles de la sociedad y que trabajan y operan con el Ministerio del Interior. Hay que evitar eso, hay que evitar esos ajustes de cuentas. Para eso está el Ministerio del Interior, para proteger a los sectores de la sociedad que están apoyando al Ministerio del Interior. Creo que eso hay que hilarlo fino, trabajarlo fino, velar por la seguridad y velar fundamentalmente para que disminuyan de forma importante las rapiñas, los actos de delincuencia, etcétera, etcétera. Y que exista una
política clara y concreta por parte del Ministerio del Interior contra el fenómeno del narcotráfico y contra el fenómeno de las bocas de pasta base. Ese es un trabajo muy complejo, pero que, llegado el momento, es fundamental realizarlo, no solamente porque se enfrenta al negociado sucio del narcotráfico, sino también porque la pasta base destroza desde todo punto de vista a los habitantes que la consumen, ¿no? Y tenemos que tratar estos temas con mucha seriedad y con mucha responsabilidad. Sí, yo creo que la organización de la sociedad toda es importante y saludo esta iniciativa, pero también invito a organizarse por otras cosas, por la educación, por la salud. Hay un montón de espacios que se pueden organizar para dar perspectiva a estos espacios o a estas cosas que tenemos que seguir mejorando, que no es solo la seguridad, que la seguridad es una de las cosas, pero también hay otros elementos que hay que mejorar a nivel de país. Por otro lado, también me parece que es saludable que se marque dentro de la política en conjunto con el Ministerio del Interior y que no sea un grupo de vecinos solos, porque eso implicaría después esa disyuntiva o esa dicotomía en torno a, bueno, yo estaba haciendo una tarea que en realidad como sociedad civil no me corresponde, porque le corresponde al Ministerio del Interior evidentemente, y tuve que accionar de forma para proteger mi vida. Y por lo tanto, uno después se puede envuelto en situaciones que no tiene ganas de vivir. Pero creo que es fundamental eso de empezar a organizarse y organizarse dentro de los espacios institucionales que existen, que podrán ser los mejores o no, que hay que transformarlos o seguir construyéndolos para que avance el poder popular dentro de esos espacios, pero sí es importante empezar a darle perspectiva a esto, de organización desde abajo. Entonces, es un saludo grande y bueno, y a seguir construyendo un mejor país. Muy bien, Juan. Siguiendo con los temas de carácter nacional, hay un hecho relevante vinculado a la política concretamente de este país, que es que Juan Raúl Ferreira, ex dirigente muy importante del Partido Nacional e hijo del histórico dirigente del Partido Nacional, Wilson Ferreira Aldunate, Juan Raúl Ferreira está analizando desde qué lugar va a aportar al Frente Amplio. Se ha acercado al Frente Amplio en los últimos tiempos de forma concreta. Por ejemplo, en el acto del seccional 20 del Partido Comunista del Uruguay, ubicado en la García y Valentín Gómez, en homenaje a los 8 obreros comunistas asesinados a sangre fría el 17 de abril de 1972 en democracia por las fuerzas conjuntas y represivas del país. Bueno, en ese acto homenaje del 46 aniversario que se realizó este año, uno de los oradores de ese acto fue Juan Raúl Ferreira, que actuó en un acto público del Partido Comunista y del Frente Amplio, porque como todos ustedes saben, el Partido Comunista, además de integrar el Frente Amplio, es fundador del Frente Amplio. Entonces, de un tiempo a esta parte, Juan Raúl Ferreira se ha acercado a la izquierda y al Frente Amplio y evidentemente canalizará en algún sector del Frente Amplio sus aspiraciones políticas desde la perspectiva ideológica progresista y de izquierda. Evidentemente, no va a ser el primer caso, incluso el Frente Amplio surgió, entre otras cosas, con vertientes provenientes de los partidos tradicionales. Selmar Michelini y Elba Roballo fundaron el Frente Amplio en el 71 y provenían del Partido Colorado. Enrique Erro provenía del Partido Nacional, más los partidos tradicionales de la izquierda, el Partido Comunista, el Partido Socialista y, bueno, los demócratas cristianos, el 26 de marzo, etc. O sea, no sería el primer caso de una personalidad proveniente de un partido tradicional que intente y que pida el ingreso al Frente Amplio a militar y a trabajar políticamente desde las filas de la izquierda. Sí, en realidad en la situación de Juan Raúl Ferreira, yo particularmente lo conocía ya hacía más de
de 8 o 10 meses que él había planteado su alejamiento del Partido Nacional, y bueno, y que él en realidad estaba evaluando dónde iba a insertarse en la vida política del país. Nunca negó tener conversaciones ni haber participado en distintos espacios de los distintos grupos de Frente Amplio en este último tiempo, pero es importante esto de que, bueno, que él entiende que el camino a transitar es a través de nuestra fuerza política. Saludar y darle la bienvenida a Juan Raúl, y que, bueno, que mientras sea para aportar y para construir ciudadanía, igualdad y equidad en la vida de todos y todas, siempre el Frente Amplio tendrá las puertas abiertas y podrá aportar tanto desde los distintos sectores que tiene el Frente Amplio como desde una perspectiva más independiente dentro de la orgánica de la fuerza política. Muy bien, Juan. Más que mediante, vamos a continuar con el programa. El PIT-CNT analiza realizar un paro general parcial el 9 de agosto. Yo creo que esto se enmarca dentro de la oposición que tiene en algunos aspectos la Central Obrera, el PIT-CNT, respecto a la rendición de cuentas. El PIT-CNT tiene como bandera fundamentales el aumento de la inversión social por parte del Estado a elementos fundamentales de la sociedad como la educación y la salud particularmente, la necesidad de un plan nacional de vivienda, en fin, la necesidad de lucrar contra los especuladores que tienen hasta 80, 100 apartamentos sin estar habitados, con alquileres exorbitantes. No hay una política de un tope a los alquileres, que tendría que ser eso por una cuestión de justicia distributiva y por una cuestión de justicia impositiva. Y es una paradoja, porque por un lado hay decenas de miles de apartamentos inhabitados en Montevideo, y por otro lado tenemos miles de indigentes que viven en las calles de Montevideo. Por eso el PIT-CNT, entre otras cosas, pienso que va a analizar la realización de un paro general parcial para el día 9 de agosto. Esto me parece, para ir sintetizando esta idea, me parece positivo porque marca y le responde a ciertas figuras que de mala intención plantean que el PIT-CNT es un apéndice del Frente Amplio. Esto marca la pauta de que el PIT-CNT no es un apéndice ni del Frente Amplio ni de ningún partido político. El PIT-CNT tiene autonomía de clase, que no es lo mismo que presidencia. Es decir, reconoce las cosas positivas y negativas de los diferentes gobiernos de turno, ¿no? La negociación alcanzado con gobiernos del Frente Amplio. Por eso lo valora esto el PIT-CNT. Cosas que con gobiernos neoliberales blancos y colorados eran prácticamente impensables poder llevarlos a la práctica. Vamos a ver finalmente si el 9 de agosto se materializa el paro general del PIT-CNT. Sí, no nos olvidemos que esta es la última rendición de cuentas que nos queda para sacar tajada, y necesitamos mayor inversión, evidentemente, particularmente en salud y en educación. Necesitamos también hacer en cabañas raíces del movimiento sindical todo, la necesidad de la organización y de la movilización y de acompañar el paro general que impulsa la central, y por ende es importante que todos y todas paremos ese día. Yo particularmente con estas cuestiones de independencia de clase, esas discusiones, es necesario como dar con mayor profundidad a la discusión, porque sí es cierto que el PIT-CNT reconoce lo que se ha logrado, pero eso no lo ata a aplaudir ni a dejar de luchar, porque evidentemente por algo se hacen los paros, por algo se moviliza la central y por algo se discuten todos los sindicatos todos los días. Entonces, saludar, sí, que en el marco de determinados gobiernos pudimos avanzar en conquistas sociales y sindicales, es cierto, pero eso también es producto de la lucha que damos los trabajadores día a día. Y eso nunca hay que dejarlo de lado. O sea,
hoy porque tenemos determinado gobierno, pero las luchas de los trabajadores son fundamentales para que los gobiernos de turno también den lo que dignamente nos merecemos los trabajadores. Muy bien, Juan. Vinculado un poco a lo que estamos hablando del tema de la rendición de cuentas, el rector de la Universidad de la República, Marcarián, señaló que el pedido para la presupuestación de la UDELAR de la Universidad de la República dista mucho de lo que el Ejecutivo le dará de presupuesto a la Universidad de la República. Es decir, que Marcarián planteó una queja, ya que el Poder Ejecutivo uruguayo le está dando de inversión presupuestaria a la Universidad de la República muchísimo menos de lo que necesita la Universidad de la República para poder desarrollarse en materia de producción de conocimiento, de impresión de libros, de investigación, de extensión universitaria de cara a la sociedad, de salarios hacia los distintos funcionarios que tiene la Universidad de la República, y para eso se necesita una inversión adecuada para que la Universidad de la República, la universidad más importante de este país, la universidad pública de este país, siga estando a la vanguardia en calidad y en categoría de universitarios de universidades de nuestro continente latinoamericano. Pero aparentemente el Poder Ejecutivo tiene otra lógica. El Poder Ejecutivo le ha dado una inversión presupuestaria en el área de la rendición de cuentas a la Universidad de la República bastante baja. Y esto lo denunció y emitió su queja a nivel público el rector de la Universidad de la República, Roberto Marcarián. Sí, no solamente el rector, sino que toda la universidad, la semana pasada, en estos días, estos últimos días, creo que fue el jueves, hizo pararon los estudiantes, los funcionarios y los docentes, en reclamo de mayor presupuesto, con su consigna de que estamos verdes de esperar el 6%. Es necesario, sí, no solo enmarcado en esto de que necesitamos mejores condiciones para estudiar, necesitamos mayor acceso a los materiales de estudio, necesitamos pagarle mejor a los funcionarios y docentes de la universidad, sino que si vos desarrollás determinadas políticas en un sistema nacional de educación en donde tu prioridad es la educación de 0 a 3 años para que padres y madres puedan terminar su educación formal, pero a su vez exista un sistema de cuidados en esa población particular con mayor vulneración, para poder desarrollar otras actividades dignificadoras de las personas, como es el trabajo, y después apuntás a una escolarización que es obligatoria a nivel formal desde la primaria y la secundaria, y por ende después llevar a desarrollar estudios a nivel terciario, implica tener mayor presupuesto para todo eso. Vos no podés presupuestar solamente o con mayor fuerza la primaria y después no dar el presupuesto a secundaria, o presupuestar primaria y secundaria y no dar el presupuesto a la universidad, para poder abarcar toda esa población que va a emerger de esas políticas que desarrollás. Es un poco incoherente el planteo, o medio disociado por lo menos. Entonces hay como que tener un seguimiento y hacer políticas en cadena de lo que es, en materia educativa por lo menos, la inclusión de todos y todas del sistema educativo formal. Me parece que en eso estamos fallando, estamos cerrando, no estamos haciendo una buena lectura en general de cómo debe ser el desarrollo del presupuesto en materia educativa. Creo que hay que tener como un poco más de capacidad para leer esto y no apretarse tanto a el mercado y ver si los inversores, si perdemos el grado inversor, si nos importan las multinacionales. En realidad creo que hay que castigar más a los que tienen más, evidentemente, particularmente las oligarquías industriales y empresariales, y después ver que todo eso vaya para los hijos de los trabajadores y trabajadoras. Muy bien, Juan. Otro hecho importante de las últimas horas
que incluso dio luz pública en los diferentes sectores de la prensa, es que Conaprole, la Cooperativa Nacional de Productos Lecheros de aquí de Uruguay, aparentemente empezará a producir productos lácteos en Cuba. Sinceramente nosotros nos alegramos mucho de esta noticia, teniendo en cuenta que Cuba sufre un bloqueo económico y financiero criminal y genocida prácticamente desde que triunfó la revolución en 1959, hace ya casi 60 años por parte del gobierno de Estados Unidos. Un bloqueo inhumano, según la Organización de Naciones Unidas, un bloqueo que desabastece a Cuba desde el punto de vista material en los elementos más básicos de una sociedad, como la alimentación, como elementos para la vivienda, para la educación, para la salud, un bloqueo multilateral en donde todos los países están en contra de este bloqueo. Solamente Estados Unidos e Israel apoyan este bloqueo y sin embargo el bloqueo no se levanta, solamente se mantiene y se profundiza. Entonces, en la medida en que diferentes países, en este caso Uruguay a través de Conaprole, comercien con Cuba, eso le permitirá al pueblo cubano seguir resistiendo, seguir defendiendo su revolución y mejorar su calidad de vida. Me parece que esto lo tenemos que remarcar, y más teniendo en cuenta que el pueblo cubano y la revolución cubana ha demostrado a lo largo de todo este tiempo solidaridad. Más de 50.000 extranjeros nos graduamos en Cuba. Digo nos porque yo tuve la suerte de vivir 8 años en Cuba y de haberme graduado en Cuba de un título universitario. Más de 50.000 extranjeros nos graduamos en Cuba. Cuba ha enviado miles de médicos y maestros a diferentes partes del mundo a realizar actividades internacionalistas. Cuba en los años 80 envió brigadistas para luchar contra el apartheid y contra el racismo. Es decir, Cuba es un ejemplo a nivel internacional y es bueno y es positivo que de a poquito se vayan rompiendo los eslabones de la cadena del bloqueo que el criminal imperialismo norteamericano impone. Entonces saludamos que Conaprole realice y produzca productos lecheros para la utilización y el consumo del pueblo cubano. Sí, hablando de Cuba, están cambiando su constitución y eso es importante también tenerlo en cuenta. Cuba, que tiene una constitución en donde el matrimonio es solamente heterosexual, está haciendo como una transformación en ese sentido y fortaleciendo no, pero sí entendiendo la necesidad de que hay otras comunidades y de personas que eligen vivir su sexualidad de forma distinta y que son parte de la sociedad, está avanzando en ese sentido, garantizando derechos, que es lo que todos queremos, tener una vida digna. Entonces, también es parte del proceso de avance de Cuba ver cómo aporta en ese sentido a toda su ciudadanía y le permite seguir avanzando y construyendo una vida más justa. Bueno, muy bien. Vayamos a otro punto. Ya para ir adentrándonos cada vez más en temas de carácter internacional, Macri, el presidente de Argentina, decretó la militarización de la sociedad, es decir, el apoyo militar a la policía en materia de seguridad interna. Esto es un peligro, esto es un problema grave. Ya un activista social fue asesinado bajo el gobierno de Macri, Santiago Maldonado. Milagro Sala, activista social, hace años que está siendo apresada bajo el gobierno de Macri. Y esto se enmarca en la lógica de incluir 2 bases militares norteamericanas en territorio argentino. Una en el sur, en Ushuaia, donde hay recursos petrolíferos gigantescos, y otra en el norte, en la triple frontera Argentina, Brasil y Paraguay, donde se ubica el segundo reservorio de agua dulce más importante del mundo.
el acuífero guaraní. Entonces, en esta lógica de injerencia del gobierno de Estados Unidos en Argentina a través de la instalación de 2 bases militares, Macri instaura y fortalece la política represiva militarizando la sociedad civil. Esto es muy peligroso, esto lo tenemos que tener en cuenta. El último bastión progresista y único que hay en el Mercosur, a pesar de nuestros errores, de nuestros defectos y de nuestras contradicciones, el último bastión progresista somos nosotros, es Uruguay con el Frente Amplio, ya que Argentina se está vendiendo al imperio a través de las políticas neoliberales de Mauricio Macri, ya que Temer es un presidente ilegítimo y golpista en Brasil, y ya que Mario Abdo en Paraguay es un referente de la derecha más conservadora y rancia de Paraguay. Sí, todos sabemos lo que implica la militarización de las calles en América Latina. Lo hemos vivido, o sabemos la historia reciente de las distintas naciones que tenemos en Latinoamérica, y sabemos que eso es persecución, desaparición, asesinatos, etc. Por lo tanto, me parece que es injustificable el accionar del gobierno argentino. Es injustificable la salida de los militares en la calle, y yo estoy en contra, igual que estoy en contra acá en Uruguay de que suceda esto. Y es innecesario también generar ese tipo de políticas que son totalmente represivas y que apuntan a determinada sociedad, a determinada parte de la sociedad solamente. Entonces, desde acá mi máximo rechazo a todo eso, y bueno, y a seguir en realidad acompañando la lucha social que tienen los argentinos y las argentinas en materia de derechos, que ellos lo que sí quieren es avanzar hacia una sociedad mucho más igualitaria. Muy bien, Juan. Vayamos a otro tema de carácter internacional. Corea del Norte restituyó restos de 55 norteamericanos caídos en combate en la guerra de Corea. Yo creo que esto es positivo, marca la actitud del gobierno de Corea del Norte de iniciar un proceso de desmilitarización y de desnuclearización de la península coreana, y a su vez marca la voluntad política del gobierno de Corea del Norte de dialogar tanto con Corea del Sur como con Estados Unidos. Esperemos que haya un diálogo civilizado entre el gobierno de Corea del Norte y de Estados Unidos, porque la humanidad necesita y merece que se desnuclearicen y desmilitaricen todas las zonas con armamento belicista y armamento radioactivo, que puede ser contraproducente para la existencia misma de la raza humana. Sí, sobre esto estoy de acuerdo con el diálogo. Lo que sí es evidente, y Corea del Norte no se va a dejar pasar por arriba, de que tenga cuidado con las puñaladas que les puede dar Estados Unidos por atrás. Eso es claro, porque siempre es lo que busca. Pero creo que sí, avanzar hacia lo que plantea Gabriel es lo mejor que nos puede pasar a todos y todas. Bueno, tras 8 meses de prisión fue liberada la joven palestina Aed Tamim, que en diciembre, luego que el ejército sionista israelí lastimó salvajemente a su primo, esta joven y valiente palestina, Aed Tamim, abofeteó a 2 soldados israelíes. Por eso sufrió 8 meses de prisión. Y cuando ella salió de la cárcel, por un lado demostró alegría y por otro lado demostró tristeza por la enorme cantidad de palestinos que están presos en cárceles sionistas reclamando lo justo, que el pueblo palestino tiene derecho a tener un Estado en el Medio Oriente, y hay que pelear por la causa palestina, y hay que oponerse a el gobierno sionista que agravia a diario al pueblo palestino, que es un Estado asesino, que no respeta
los derechos humanos. Sí, es evidente que la humillación que sufren los palestinos por parte de los israelitas es muy grande, que es evidente cómo han trabajado desde la creación del Estado de Israel, apoderándose de territorios que no eran de ellos, y es claro que tiene otros intereses, que es básicamente hacer desaparecer Palestina del todo. Y eso es injusto porque todos tenemos derecho a identificarnos con una nacionalidad y tenemos derecho a tener un espacio físico y geográfico en el cual poder desarrollar nuestra vida. Por lo tanto, la lucha de los palestinos es lucha nuestra también. No queremos más sangre derramada y queremos que el pueblo palestino pueda ser libre e independiente. Muy bien, Juan. Simplemente esto es una noticia trágica, pero breve. Hubo un terremoto en Indonesia y hubo aproximadamente 14 muertos y cientos de heridos. Nosotros, por suerte, no tenemos los accidentes geográficos de otras regiones. No tenemos terremotos, no tenemos maremotos, no tenemos volcanes. Lamentablemente, en Indonesia se produjo un terremoto que, como decía, generó la muerte de 14 muertos y cientos de heridos. Sí, también hace unos días se tuvo la avalancha de barro de Laos, que también fue bastante trágica. Y bueno, en realidad toda esa zona en esta fecha en general sufre de estos fenómenos meteorológicos que es complejo. Particularmente por la situación que tienen ellos de la propia vida, en qué condiciones viven. Ya de por sí eso es bastante deplorable y encima con estos fenómenos que se suman es trágico y la verdad que tenemos que cambiar un poco la perspectiva y la mentalidad del planeta en general y de humanidad para que todos tengamos la posibilidad de vivir en espacios en donde no tengamos que sufrir o ser condenados de por vida durante generaciones a vivir en estas situaciones que son meteorológicas, que a veces son más predecibles que otras, pero que no merecemos estar cada 2 años entre los barros o anualmente sabiendo que se viene inundación o que se viene terremoto y que no podemos hacer más nada que esperar a que venga. Muy bien. Bueno, producto de que, como todos ustedes saben, en Estados Unidos, país que forma parte del hemisferio norte en la actualidad, está en pleno verano, fines de julio, pleno verano, y producto de las altas temperaturas, el gobierno norteamericano de Donald Trump declaró estado de emergencia en California por incendios forestales. Hay que ver si esto fue exclusivamente por las altas temperaturas o si fue por negligencia de la gente, porque muchas veces por negligencia de la gente ocurren estos episodios trágicos, en este caso de incendios forestales. Sí, no solo eso, en Europa también se ha decretado emergencia hasta naranja por las altas temperaturas de hasta 40 grados. En Suecia es algo que es importante resaltar también, cómo llega hasta los 30 grados la temperatura en estos días. O sea, el cambio climático se está dando y fuerte se está dando. Necesitamos repensar nuestras políticas de medio ambiente, evidentemente, para tener un país, pero un mundo mucho más sustentable, en donde tengamos que consumir mucho menos de estos elementos, particularmente los no biodegradables, y de poder hacer un mundo ecológicamente mucho más sano. Muy bien, Juan. Continuamos. Perdón. En el Paseo de la Fama de Hollywood se destruyó la estrella de Donald Trump. Entonces uno puede interrogarse, ¿esto es un acto de activismo o de vandalismo? Lo objetivo, lo que está claro, que los sectores intelectuales de Estados Unidos, los sectores artísticos vinculados a la pantalla gigante, vinculados al cine fundamentalmente, se han opuesto a Trump por sus características, por ser un ser
misógino, homófobo, xenófobo, lo más retardatario de la sociedad norteamericana se ve reflejado en la figura de Donald Trump. Entonces hay muchos activistas vinculados al cine, actores, actrices que se han opuesto a Trump. Meryl Streep, Robert De Niro, simplemente para poner algunos nombres. Yo considero que esto es un hecho de activismo. No me parece que fuera vandalismo, porque yo creo que en el Paseo de la Fama de Hollywood tiene que haber figuras que hayan contribuido de alguna forma a la cultura, porque yo creo que el cine forma parte de eso, de la cultura, y la cultura es una forma creativa de producción humana, y yo no creo que este individuo como Donald Trump merezca estar en el Paseo de la Fama de Hollywood, pero esto lo dejo como punto para el debate. Algunas personas pueden coincidir conmigo, pueden pensar que es un acto de activismo, y otras personas pueden pensar que es un acto de vandalismo, que es respetable esa idea, ¿no? Por más que difiera con la mía. Sí, creo que en realidad lo que podemos discutir hacia más adelante es si necesitamos tener un paseo de la fama o no necesitamos tener un paseo de la fama, porque eso implica también la cultura de distintos espacios, quienes pueden ser más reconocidos o menos reconocidos. Creo que sí que es importante el reconocimiento a aquellos que destacan dentro del arte en sus distintas ramas, pero no sé si en ese sentido debería ser el reconocimiento. Creo que el propio arte reconoce naturalmente desde sus diversas expresiones a aquellos que lo transforman y son íconos del mismo. Pero sí, comparto que es evidente que no es vandalismo, porque Trump no es parte de la cultura ni siquiera de los medios del cine estadounidenses, y por lo tanto no deberían estar ahí. Así que, pero lo dejamos por acá. Muy bien. En Chile hubo y hay masivas marchas, masivas movilizaciones populares que pregonan por la existencia de la legalización del aborto, que sea libre, seguro y gratuito. Yo creo que muchas luchas populares se expanden, ¿no? Y se internacionalizan. Nosotros, Uruguay, tenemos el privilegio de que el aborto está despenalizado, como una forma de darle a la mujer la garantía de decidir por su propio cuerpo si ella quiere o no quiere ser mamá, ¿no? Esa es la máxima a mi modo de ver. Argentina prácticamente va a despenalizar el aborto, simplemente hay que aprobar esa ley en la Cámara de Senado. Y ahora Chile está pregonando por la liberalización de la ley del aborto, que sea un aborto libre, seguro y gratuito. Esperemos que las hermanas chilenas, fundamentalmente las mujeres chilenas, logren su lucha y que en Chile también se legalice el aborto. Sí, el aborto 3 causales que se impulsan en Chile. Recordemos que en el correo de esta semana existió una movilización donde 3 compañeras fueron apuñaladas salvajemente por personas que están en contra del aborto, o sea que no entendemos cuál es el criterio de decir estoy a favor de la vida, digamos, del embrión, que no es un bebé, pero bueno, supongamos que la vida del embrión, pero matamos a aquellas personas que se movilizan porque entienden que el aborto es algo necesario para el desarrollo también de cada una de las mujeres de su país. Estas personas evidentemente no entienden nada o están mal de la cabeza o les molesta que la gente tenga derechos, básicamente. Porque siempre es la misma postura, ¿no? O sea, estoy a favor de una cosa, pero si vos estás en contra, o sea, estoy a favor de la vida, pero si vos estás en contra de lo que yo pienso, te mato. Estoy a favor de esto, pero si vos estás en contra, te mereces lo peor. Siempre es como ese discurso totalmente reaccionario, totalmente violento hacia el otro, pero yo soy el que estoy bien, soy el que tiene razón y soy el que quiere paz para todos y todas. No, es un error totalmente. Me parece que esta gente le falta más que un tornillo o sí, es totalmente no sabe ni el desarrollado. Muy bien. Juan.
diferentes medios de prensa de Uruguay se ha tocado el tema de la Alianza del Pacífico. Hagamos un pequeño bosquejo histórico. La Alianza del Pacífico nació en 2011, teniendo a México, Perú, Chile y Colombia como integrantes y como países fundadores. Estados Unidos y China eran observadores y Australia y Canadá eran estados asociados. La Alianza para el Pacífico representa nada más ni nada menos que el 38% del PIB de América Latina y el 57% de su comercio exterior. Y tiene un comercio aproximado de incidencia en 220 millones de personas, 220 millones de latinoamericanos. Pero políticamente hablando, la estrategia del gobierno de Estados Unidos es fortalecer la Alianza para el Pacífico para romper, quebrar todas las políticas de integración regional con una perspectiva de izquierda, con una perspectiva progresista, que en su momento la tuvo el Mercosur, la tuvo la UNASUR a nivel de Sudamérica, o la tuvo la CELAC, el Consejo de Estado Latinoamericano y Caribeño, que iba desde México a Tierra del Fuego y excluía a Estados Unidos y a Canadá. La Alianza para el Pacífico lo que busca es eso, es fortalecerse, tener acuerdos comerciales y económicos neoliberales, sin ningún tipo de sensibilidad social, ni de importancia en los intereses del pueblo, y oponerse a todos los proyectos sociales, a todos los proyectos políticos de izquierda progresistas. En esa lógica va la Alianza para el Pacífico y en esa lógica va fundamentalmente la política exterior de Estados Unidos respecto a América Latina. Sí, necesitamos empezar a reflotar esta perspectiva que teníamos de construir una América Latina unida y unificada, particularmente en materia económica, y impulsar distintos acuerdos bilaterales o de toda Latinoamérica que nos permitan un mayor desarrollo de la misma. Creo que esa debe ser la perspectiva hoy en día, de seguir trabajando ya en los distintos espacios que tenemos o que vamos construyendo día a día. Es evidente que la injerencia de Estados Unidos lo que busca justamente es la apropiación de los mercados para el beneficio de unos pocos, como siempre, sin tener perspectiva social, sin pensar en el resto más que en las ganancias y las ganancias y las ganancias. Bueno, amigos y amigas, terminamos con nuestro ya 9º programa de discusiones abiertas. Como les decimos, mírennos, opinen sobre nuestro programa, para coincidir con nosotros, para discrepar con nosotros, socialicen nuestro programa a través de WhatsApp, Facebook, Messenger, Twitter, en fin, a través de las redes sociales que a ustedes se les ocurran. Y fundamentalmente también incentívennos proponiendo algún tema que ustedes quieren que nosotros toquemos y por supuesto siempre van a estar en cuenta nosotros, porque nosotros fundamentalmente hacemos nuestra tarea de cara a ustedes. Muchísimas gracias y nos estamos viendo. Que pasen muy bien. Sí, dos cosas para cerrar. Primero, ahora en esta semana, el martes, elige el nuevo presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Veremos qué pasa. Particularmente, y a mí personalmente no me lleva a ninguno de los dos que van quedando, porque Bailé se bajó. Y por otro lado, esta es la última semana que tenemos para todos aquellos que quieran presentarse a ser concejales vecinales, de ser apoyados por una organización social del barrio, o por la firma de 20 vecinos y vecinas del mismo. Así que todos a participar y a construir mayor ciudadanía de los espacios institucionales que tenemos en los territorios, para mejorarlos y para empoderarnos nosotros mismos de nuestras propias prácticas cotidianas en nuestros barrios, que es donde vivimos y donde pasamos la mayor parte de nuestro tiempo. Saludos a todos, nos vemos la semana que viene, que pasen bien.